La ambulancia llegó a las 2:17 de la madrugada con un trauma de nivel 1. Accidente de motocicleta. Lesiones críticas. Posible hemorragia interna masiva. Yo era el cirujano de trauma de guardia esa noche, y había hecho esto miles de veces antes en mi carrera. Correr hacia la bahía de emergencias. Evaluar al paciente rápidamente. Tomar decisiones en fracciones de segundo. Salvar una vida. Pero cuando le quitaron el casco, mi mundo entero se detuvo por completo. Era David, mi hermano gemelo. La persona con quien había compartido el vientre materno, con quien crecí, con quien peleé, con quien reí durante años. La persona con la que no había hablado en 15 años completos. Y ahora estaba muriendo en mi mesa de operaciones. He sido cirujano de trauma durante 18 años de práctica intensa. He operado heridas de bala, accidentes automovilísticos devastadores, caídas desde alturas que deberían haber sido fatales sin duda alguna. He sostenido vidas en mis manos y tomado decisiones imposibles bajo presión extrema, pero nada, absolutamente nada en toda mi formación médica, te prepara para el momento cuando la vida en tus manos pertenece a alguien que amas profundamente. Alguien que has perdido, alguien que nunca pensaste volver a ver jamás. David y yo éramos inseparables mientras crecíamos juntos, gemelos idénticos desde el nacimiento. La gente no podía distinguirnos físicamente. Terminábamos las frases del otro sin pensar, sentíamos el dolor del otro como propio, compartíamos absolutamente todo en la vida, pero a los 23 años de edad, todo se desmoronó completamente. Nuestro padre murió de repente sin advertencia. Un infarto fulminante. Tenía apenas 56 años cuando su corazón se detuvo. En su testamento, dejó el negocio familiar, una pequeña empresa constructora que nuestro abuelo había construido desde cero con sus propias manos, a los dos por igual, 50% para cada uno. Debería habernos unido más que nunca. En cambio, nos destrozó por completo y nos separó para siempre. David quería expandir agresivamente el negocio, tomar riesgos enormes, pedir préstamos masivos a los bancos. Yo quería mantenerlo conservador y seguro, crecer lentamente pero con solidez, proteger lo que nuestro padre había construido con tanto sacrificio durante décadas. Peleamos amargamente durante meses. Las palabras se dijeron con rabia, palabras que no podían ser retiradas jamás una vez pronunciadas. Él me acusó de tener miedo de vivir realmente, de ser cobarde. 6 meses después de peleas constantes, vendí mi mitad del negocio a él por mucho menos de lo que valía, y me alejé definitivamente. Decidí ir a la escuela de medicina para empezar de nuevo. Él tomó el control total del negocio familiar. Nunca volvimos a hablar después de eso, ni en las fiestas navideñas, ni en el funeral de nuestra madre 3 años después. Ni siquiera cuando amigos mutuos intentaron reconectarnos con buenas intenciones. 15 años de silencio absoluto entre nosotros. 15 años de preguntarme constantemente si había tomado la decisión correcta. 15 años de cargar con un enojo que se había endurecido hasta convertirse en algo frío, duro y permanente como el hielo, hasta esa noche que cambiaría todo para siempre. Cuando lo trajeron en la camilla de emergencia, no lo reconocí al principio por el estado en que llegó. Su rostro estaba completamente cubierto de sangre espesa y escombros del asfalto, pero entonces lo vi. La pequeña cicatriz encima de su ceja izquierda que conocía tan bien, la que se hizo cuando teníamos 9 años compitiendo en bicicletas cuesta abajo sin frenos. La misma cicatriz idéntica que tengo encima de mi propia ceja izquierda como un espejo. La enfermera de urgencias me miró con preocupación visible. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita un momento? No pude responder nada coherente. Solo me quedé ahí parado, mirándolo fijamente sin poder procesar la realidad. Las lesiones de David eran extremadamente severas y potencialmente mortales. Costillas fracturadas en múltiples puntos, pulmón colapsado sin capacidad de expandirse, hemorragia interna masiva en el abdomen, trauma craneal con inflamación visible. Su presión arterial estaba cayendo peligrosamente rápido con cada minuto que pasaba. Sin cirugía inmediata en los próximos minutos, moriría en menos de 1 hora sin duda alguna. El protocolo hospitalario era completamente claro y establecido.
En casos donde un cirujano tiene una relación personal directa con un paciente, debe excusarse inmediatamente, dejar que otro cirujano tome el caso. Permanecer objetivo y profesional, pero éramos el único centro de trauma de nivel 1, en un radio de 80 kilómetros a la redonda. El siguiente cirujano calificado y disponible estaba a 30 minutos de distancia en el mejor de los casos. David no tenía 30 minutos de vida esperando. Tenía que tomar una decisión imposible en segundos: alejarme y dejarlo morir mientras esperábamos la llegada de ayuda, o operar a mi propio hermano, la persona que había pasado 15 años completos tratando de olvidar y borrar de mi mente. La doctora Sarah Chen, mi colega cercana y amiga de confianza, puso su mano firmemente en mi hombro. No tienes que hacer esto tú mismo. Podemos estabilizarlo lo mejor posible y esperar a que llegue. No hay tiempo suficiente, dije, mi voz apenas manteniéndose estable. Si esperamos aunque sea 15 minutos, va a morir desangrado. Ella me miró cuidadosamente a los ojos, evaluando mi estado mental. ¿Puedes hacer esto realmente? ¿Puedes mantener el enfoque bajo estas circunstancias? Miré hacia abajo a David tendido en la camilla. Su respiración era superficial, trabajosa, luchando por cada inhalación. La sangre se estaba acumulando rápidamente en su abdomen, llenándolo por dentro. Cada segundo que dudaba era un segundo más cerca de perderlo para siempre sin posibilidad de regreso. Pensé en las últimas palabras que nos habíamos dicho el uno al otro hacía 15 años. Palabras llenas de odio y resentimiento. Palabras repletas de ira ciega, orgullo estúpido y dolor profundo. Pensé en todos los años que habíamos desperdiciado completamente. En todas las conversaciones que nunca tuvimos. En todo el perdón que nunca nos ofrecimos mutuamente cuando pudimos hacerlo. Me di cuenta de algo fundamental en ese instante. Podía odiarlo y aún así salvarlo. Podía estar furioso con él y aún así ser un cirujano profesional. Porque eso es lo que hacemos los médicos cuando juramos nuestro compromiso. No elegimos quién merece nuestra habilidad o conocimiento. Salvamos vidas sin importar las circunstancias, incluso cuando es complicado emocionalmente, incluso cuando duele hasta el alma. Preparen el quirófano 3 inmediatamente, dije con voz firme finalmente. Entramos a cirugía ahora mismo sin más demora. Las siguientes 4 horas fueron las más largas e intensas de toda mi vida personal y profesional. La cirugía era extremadamente compleja y delicada. Múltiples lesiones requiriendo múltiples reparaciones simultáneas. Cada decisión que tomaba llevaba un peso enorme. Cada corte del bisturí, cada sutura colocada, cada elección que hacía, importaba profundamente. Pero aquí está lo que me sorprendió completamente. En el momento en que hice la primera incisión abriendo su piel, algo cambió drásticamente dentro de mí. Mis manos dejaron de temblar por completo, mi mente se aclaró totalmente. Ya no era Santiago, el hermano herido y resentido, era el doctor Méndez, cirujano de trauma. Y David no era mi hermano alejado durante años, era mi paciente. Alguien que necesitaba desesperadamente que yo fuera absolutamente perfecto en cada movimiento. El entrenamiento médico de años tomó el control automáticamente. Años de práctica intensiva, miles de procedimientos realizados, memoria muscular construida a través de repetición disciplinada y constante. Mis manos se movieron con precisión quirúrgica milimétrica. Mi equipo respondió perfectamente a cada comando que daba. Controlamos la hemorragia masiva cerrando arterias. Reparamos el pulmón colapsado devolviéndole función. Estabilizamos las fracturas múltiples con placas de metal. Pero era el trauma craneal lo que más me preocupaba profundamente. Había inflamación severa en el cerebro. Presión acumulándose peligrosamente dentro del cráneo. Si no la aliviábamos inmediatamente, podría sufrir daño cerebral permanente e irreversible. O morir en la mesa. Me quedé parado sobre él, mirando fijamente su rostro inmóvil. Incluso inconsciente, incluso roto y sangrando podía vernos de niños corriendo juntos, compitiendo en bicicletas, trepando árboles altísimos, defendiéndonos mutuamente contra los abusadores del barrio. Podía ver el momento exacto en que dejamos de ser dos personas separadas y nos convertimos en una sola unidad inquebrantable, hermanos, gemelos.
inseparables para siempre. Hasta que dejamos de serlo por orgullo. La doctora Chen me asistió mientras cuidadosamente abordábamos la presión craneal aumentada. Cada movimiento tenía que ser absolutamente exacto y preciso. Demasiado. Y podríamos causar daño irreparable al tejido cerebral. Muy poco, y la presión continuaría aumentando hasta matarlo. «Lo estás haciendo excelente», dijo ella en voz baja y tranquilizadora. «Quédate conmigo. No te pierdas ahora». No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí la humedad cayendo en mis mejillas detrás de mi mascarilla quirúrgica. Pero mis manos permanecieron completamente firmes y seguras sin temblar ni un milímetro. 3 horas y media dentro de la cirugía compleja, habíamos reparado todo lo que era posible reparar. Sus signos vitales se estabilizaron gradualmente. La presión arterial se normalizó a niveles seguros. La respiración se volvió regular con el soporte del ventilador mecánico. Iba a sobrevivir físicamente. Pero no sabría la extensión real del daño cerebral hasta que despertara de la anestesia. Si es que despertaba alguna vez. Lo trasladamos con cuidado extremo a la unidad de cuidados intensivos. Me senté junto a su cama todavía vestido con mi ropa quirúrgica manchada de sangre, observando los monitores brillantes. La doctora Chen me encontró ahí 2 horas después sin haberme movido. «Deberías irte a casa. Descansar un poco. No hay nada más que puedas hacer ahora mismo aquí». Negué con la cabeza tercamente. «No puedo dejarlo solo ahora. Le salvaste la vida esta noche. Hiciste todo perfectamente bien. Ahora necesitas cuidar de ti mismo también». La miré con ojos cansados. ¿Y si no despierta nunca? ¿Y si las últimas palabras que nos dijimos fueron con rabia y odio? Ella se sentó a mi lado comprensivamente. Entonces tendrás que vivir con eso como carga. Pero le diste una oportunidad de vida. Sin ti, estaría muerto en una bolsa ahora. Sin importar lo que pasó entre ustedes, elegiste salvarlo. Eso significa algo profundo. Pasaron 2 días completos angustiantes. David permaneció inconsciente sin mostrar señales. La inflamación cerebral estaba disminuyendo lentamente, lo cual era positivo. Pero no despertaba para nada. Me quedé cerca todo el tiempo, revisándolo entre otras cirugías que tenía programadas, leyendo sus expedientes obsesivamente cada hora, buscando cualquier señal de cambio o mejoría. En el tercer día, exactamente a las 6:43 de la mañana, estaba sentado junto a él nuevamente cuando sus dedos se movieron deliberadamente. Solo ligeramente. Pero era intencional sin duda, me incliné hacia adelante inmediatamente. «David, ¿puedes escucharme?» Sus ojos se movieron debajo de sus párpados cerrados. Entonces, muy lentamente, se abrieron con dificultad. Confundidos. Desorientados. Buscando reconocer algo familiar. Cuando su mirada encontró la mía, se quedó mirándome fijamente por un largo momento interminable. Podía verlo, intentando procesar la información. Intentando entender dónde estaba, qué había sucedido, por qué yo estaba ahí. «Estás en el hospital», dije en voz baja y calmada. «Tuviste un accidente muy grave. Pero vas a estar bien. Te lo prometo». Sus labios se movieron, intentando formar palabras con esfuerzo. Su garganta estaba demasiado seca por el tubo del ventilador que habíamos removido horas antes. Cerró los ojos fuertemente. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla dejando un rastro húmedo. «Lo siento mucho», susurró con voz quebrada. «Perdóname por todo». Y así, en ese instante simple, 15 años completos de ira acumulada comenzaron a disolverse lentamente. No todo de una vez instantáneamente, no completamente sin dejar rastro, pero suficiente. Lo suficiente para empezar de nuevo. «Yo también lo siento profundamente», dije con voz temblorosa.
por todo lo que dije y lo que no dije, por los años perdidos. Durante la siguiente semana de recuperación, el progreso de David fue mejor de lo que cualquiera esperaba posible. No había daño cerebral permanente detectable. Función motora completamente restaurada. Memoria intacta sin lagunas. Cada día, yo pasaba por su habitación sin falta. Al principio, no hablamos mucho sobre el pasado doloroso. Nos enfocamos en su sanación física, su terapia de rehabilitación, el manejo de su dolor con medicamentos. Pero lentamente, cuidadosamente comenzamos a tender puentes sobre el abismo. Él me contó sobre su vida durante esos 15 años perdidos. El negocio familiar había fracasado completamente hacía 5 años atrás. La expansión agresiva contra la cual yo había advertido se colapsó durante la recesión económica. Había perdido absolutamente todo lo que teníamos. Había tenido demasiado orgullo para contactarme y pedir ayuda. Demasiada vergüenza para admitir que yo había tenido razón. Había estado trabajando en empleos de construcción básicos, intentando reconstruir su vida desde cero, cuando el accidente sucedió esa noche. Yo le conté sobre mi vida también. Sobre los matrimonios que fracasaron porque no podía dejar que nadie se acercara emocionalmente. Sobre los muros defensivos que había construido alrededor de mi corazón. Sobre cómo me había lanzado a la medicina de manera obsesiva porque era más fácil que lidiar con el dolor de haber perdido a mi hermano, a mi padre, a mi familia completa. Hablamos finalmente sobre nuestro padre con honestidad. Sobre cómo su muerte había roto algo fundamental en ambos. Sobre cómo nos habíamos atacado mutuamente en lugar de apoyarnos cuando más lo necesitábamos. Sobre cómo habíamos desperdiciado 15 años valiosos siendo tercos, orgullosos y ciegos. Pensé en llamarte miles de veces durante todos estos años, dijo David una tarde mientras mirábamos por la ventana, pero no sabía qué decir exactamente. No sabía si siquiera querrías escucharme después de todo. Yo también pensé en eso constantemente, admití con sinceridad. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de Muertos visitando la tumba de papá. Tomaba el teléfono y luego lo dejaba otra vez. Me miró directamente a los ojos con intensidad. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me operaste tú mismo? Podías haber dejado que alguien más se encargara fácilmente. Pensé cuidadosamente en esa pregunta tan directa, en todas las razones médicas que podría dar como respuesta. Deber profesional establecido. Ética médica fundamental. El juramento hipocrático sagrado. Pero la verdad era mucho más simple que todo eso junto. Porque eres mi hermano, dije finalmente con voz firme. Y sin importar cuán furioso estuviera contigo, no podía dejarte morir. No cuando tenía la habilidad para salvarte. No cuando tenía la oportunidad de arreglar al menos una cosa entre nosotros. Extendió su mano hacia mí lentamente. La tomé firmemente. Por primera vez en 15 años completos, estábamos conectados nuevamente. No como habíamos sido antes. Esa inocencia se había perdido para siempre. Ese vínculo había sido roto irremediablemente, pero como algo nuevo y diferente. Algo construido no sobre la infancia compartida, sino sobre el dolor compartido, la pérdida compartida y la decisión consciente de perdonar verdaderamente. 3 semanas después, di de alta a David del hospital finalmente. Estaba saludable, fuerte, listo para comenzar de nuevo su vida. Mientras lo acompañaba caminando hacia la salida principal, se detuvo y se giró hacia mí con seriedad. Gracias. Por todo lo que hiciste. Por salvarme la vida. Por darme una segunda oportunidad que no merecía. Sonreí genuinamente por primera vez en semanas. Eso es lo que hacen los hermanos de verdad. Me abrazó fuertemente. Con fuerza. El tipo de abrazo que solíamos darnos cuando éramos niños, antes de que el mundo se complicara y nos separara. No voy a perderte otra vez, dijo con voz firme y determinada. Yo tampoco voy a perderte, respondí con la misma determinación. Eso fue hace 4 años ya. David y yo hablamos cada semana ahora sin falta, a veces mucho más seguido. Hemos reconstruido lo que perdimos, no de manera idéntica a como era antes, pero de forma genuina y real. Hemos aprendido que el perdón no se trata de olvidar lo sucedido.
Se trata de elegir conscientemente seguir adelante a pesar del dolor pasado. Y he aprendido algo más fundamental. Algo que llevo conmigo en cada cirugía, en cada interacción con pacientes, en cada momento difícil. La vida es increíblemente frágil y puede terminar en un instante. El tiempo es limitado y no regresa. Y el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos cuando nos cuesta las personas que amamos profundamente. Esa noche en el quirófano, tuve una decisión imposible que tomar. Aferrarme a la ira del pasado o aferrarme a la vida presente. Elegí la vida sin dudarlo. Y al hacerlo, salvé algo más que a mi hermano esa noche. Me salvé a mí mismo también. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te has aferrado a la ira más tiempo del que deberías, o has perdido a alguien importante porque el orgullo se interpuso en el camino, suscríbete y acompáñanos. Aquí, cada latido cuenta una historia sobre medicina, humanidad y la sanación que sucede cuando elegimos el perdón sobre los rencores. Quizás tú también tienes una historia de reconciliación. Compártela en los comentarios. Tal vez sea la próxima que contemos juntos. Hasta entonces, recuerda, la mejor cirugía que podemos realizar no siempre es en el cuerpo físico. A veces es en el corazón humano. Sigue escuchando. No solo lo que las personas dicen con palabras, sino lo que no pueden decir. Porque a veces, las palabras más importantes son aquellas que nunca pronunciamos.